Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Kelly? ¿Cómo está Romy? Estoy un poco ronca porque estoy con problemas en la garganta. Bueno, vamos a iniciar la unidad de hoy. Hoy vamos a estar desarrollando lo que es el consentimiento informado. Pueden ver ahí mi guía dispositiva. Kelly, ¿pueden ver? Sí, se ve perfectamente, profe. Bueno, ¿alguna vez escucharon esta palabra, lo que es consentimiento informado? ¿Alguna vez escucharon? ¿Saben lo que es el consentimiento informado? Bueno, consentimiento informado es un documento que los médicos le dan a los familiares del paciente para que firmen cuando va a tener una intervención quirúrgica, ya sea mínima o grave. Entonces, en ese consentimiento, lo que figura es que los familiares aceptan el procedimiento que se le va a hacer a su, qué sé yo, a su papá o a su mamá. Entonces firman ese documento para que se le haga el procedimiento para evitar o deslindar cualquier tipo de responsabilidad por parte de los médicos. Esa es la función. Bueno, bueno, consentimiento informado. El consentimiento informado médico es un proceso a través del cual el profesional médico informa al paciente sobre el tratamiento que le realizará, así como los riesgos, beneficios y la alternativa. Este proceso de información y comprensión culmina con la firma del formulario escrito del consentimiento informado, un documento donde el paciente autoriza la realización de la prestación médica. Y en caso de que el paciente sea un mayor de edad o de tercera edad, el que firma es los familiares. El consentimiento debe ser firmado de forma consciente y voluntaria por el paciente, que puede aceptarlo o bien rechazarlo. El objetivo que éste pueda tomar las decisiones referentes a su salud de acuerdo con su libre y propia voluntad. Bueno, hay un documento también que se firma, por ejemplo, cuando uno ya está en terapia, ¿verdad? Hay un documento donde los hijos eh, pueden firmar diciendo que ya no quieren, por ejemplo, que se le haga ningún tipo de reanimación a su papá o a su mamá, porque ya quiere que descanse, ¿verdad? Porque ya tuvo mucho dolor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le dice el médico? Que ellos, entre paréntesis, por deber, tienen la obligación de hacer todo lo posible para salvarle al paciente, pero que ellos con sus hermanos pueden firmar un documento donde ya no quieren más que se le haga nada a su papá. De hecho, que fue el caso mío, ¿verdad? Con mi abuelo. Mi tía mucho pasó en terapia con mi abuelo. Ya no quiso que él se tenía que hacer una intervención, pero ya estaba muy complicado su riñón y le querían hacer, le querían quitar, o sea, tenía una vena al corazón obstruida, pero como ya era mayor de edad, y aparte le agarró COVID. Mi tía dijo que ya no, que ya se le hizo y se le jugó mucho y que no quería más que se le haga nada. Entonces el médico, para desligarse de responsabilidad, le hizo firmar un documento a todos los hijos. Y así lo hicieron. Y así estuvo en terapia eh, casi 15 días hasta que falleció por un infarto. Entonces, el consentimiento informado es un documento donde consta todo el procedimiento que se le va a hacer al paciente y este lo firma, ya sea él o sus familiares. Pero normalmente se le hace firmar al familiar. Los requisitos necesarios para el consentimiento informado es la voluntad, la información correcta o detalle correcto de lo que se le va a hacer al paciente y la comprensión por sobre todas las cosas, que se entienda lo que se le va a hacer. Con el escrito del consentimiento informado, ¿qué cosa se verifica? Que el paciente ha recibido y entendido la información,
facilitada por el profesional responsable de su tratamiento. Dicho consentimiento informado debe custodiar dentro de la historia clínica del paciente, ya que consta de un valor probatorio ante cualquier discrepancia o futura reclamación por parte de los familiares, ¿verdad? Entonces va en su historial clínico, anexado. ¿Qué ocurre si el paciente no quiere que se le informe? Se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documental sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la intervención. Bueno, hay algunos que no quiere que se le informe del procedimiento o de lo que se le va a hacer. Entonces directamente no firma. En el caso, por ejemplo, de los accidentados en la calle, ¿verdad? Que por su estado grave no pueden firmar, no es necesario. El médico directamente realiza lo necesario para salvar la vida a esa persona. Entonces no se requiere de la firma de su consentimiento para hacerle una cirugía, por ejemplo, por fractura de la tibia y el peroné, ¿verdad? Directamente los doctores lo hacen. Pero cuando son cirugías programadas o intervenciones, eh, se le hace, se le hace firmar al pariente o a algunos al paciente. Derecho a la información del paciente. El podólogo debe informar siempre al paciente y o su representante legal, puede ser su esposa o sus hijos, de cualquier actividad asistencial que aconseje realizar. La información será oral o escrita según los riesgos o complejidades de las órdenes que se prescriban. En todo caso, el paciente tiene derecho a solicitar información escrita en cualquier momento de su tratamiento, independientemente de la obligación que tiene el podólogo de solicitar el consentimiento en los casos que realice actividades sanitarias con riesgo o complejas. Cuando finalice el tratamiento, el paciente tiene derecho a recibir un informe de alta o asistencia donde se indique el diagnóstico y se resume el tratamiento que se le practicó en su persona. Entonces, derecho a la información del paciente es que todo podólogo tiene que informar al paciente sobre lo que se le va a realizar o de lo que se le va a hacer. No sé si tienen alguna pregunta. La clase pasada vimos lo que era una historia clínica, ahora estamos viendo lo que es un consentimiento informado. No sé si tienen alguna preguntita. Ok. Derecho sobre el tratamiento. El podólogo tiene la obligación de poner sus conocimientos profesionales dirigidos a intentar la curación del paciente o bien procurarle mayor calidad de vida o prevenirle de riesgos inmediatos o futuros. El podólogo tiene la obligación de reciclaje continuo de sus conocimientos profesionales como único medio de prestar una asistencia de calidad de acuerdo con el estado de la ciencia. Por ello deberá formarse en los avances científicos y técnicos en relación con su profesión. El podólogo se informará del paciente sobre posibles tratamientos farmacológicos de otros especialistas para valorar posibles interacciones o contraindicaciones con los preparados que le prescriba, debiendo coordinarse con el médico de asistencia primaria o su médico de cabecera u otros facultativos que vigilen la evolución del enfermo y las posibles reacciones adversas de dichos tratamientos. El podólogo que observe signos y o síntomas en el pie de enfermedades sistémicas podrá remitir al paciente al especialista o médico de asistencia primaria relacionándose con el mismo para procurar una asistencia integral del enfermo. Entonces, derecho sobre el tratamiento es la información correcta al paciente de lo que se le va a realizar y en caso de que ustedes observen, por ejemplo, signos o síntomas en el pie, ¿verdad? De
de ciertas enfermedades, entonces comunicar al clínico de cabecera para que pueda tomar las medidas pertinentes para poder tratar al paciente. Profe, Sí, ¿a qué se refiere ese reciclaje de conocimiento? ¿Recaudar sería sí, sí, o actualizarse sí, cada vez sería sí, así mismo, Ah, sí, ya. así es. Ok, Estar en, gracias. bueno, Mm, reciclaje es informarse continuamente de las nuevas técnicas o de los nuevos procedimientos o de nuevas técnicas para tratar ciertas patologías, o sea, estar en crecimiento constante de lo que es la profesión en sí. A eso se refiere. ya, entiendo, gracias. Viste que como la palabra reciclaje se usa para otras cosas nomás también, por eso No, me confundí un poco. y sí, reciclaje pues se entiende dividir, ¿verdad? Las cosas, qué sé yo, de Ujú. vidrio, plástico, y en este caso, por ejemplo, eso se refiere a la información. Mm, Recopilar no sería en todo caso, profe, mejor, más sí, apropiado. sí, también recopilar, o sea, recopilación constante de conocimientos profesionales como medio de prestar asistencia de calidad. Lo que acá nos quiere decir es que debemos siempre estar actualizándonos, ¿verdad? Eso más que nada. Pero sí, podemos poner qué información debe contener el consentimiento informado, las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad, los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente, los riesgos probables en condiciones normales de acuerdo con la experiencia y en el estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención, las contraindicaciones. Esta información debe ser verdadera y además es obligación del facultativo transmitirla de forma comprensible al paciente, que entienda. Generalmente la hojita que te dan, una hojita preimpresa que ya está en lo que se te va a hacer. eh, qué elementos se va a utilizar, qué equipo, el profesional a cargo y te informa todo. Por ejemplo, para una intervención de la escaroscopía, también tenés que firmar la hojita esa del consentimiento informado que se te informó, entre paréntesis, de lo que se te va a hacer. Pero generalmente la enfermera te trae nomás la hoja y te dice, esta es la hojita que me tenés que firmar para autorizar el procedimiento que se le va a hacer a tu hijo o a tu papá o a tu mamá. Y uno firma, ¿verdad? Porque es un medio de resguardarse, ¿verdad? Por cualquier tipo de circunstancias que puede llegar a suceder. Bueno, como Que conclusión, generalmente nadie lee eso, profe. no, Firmamos nomás. así mismo, eso es. Ya casi, o sea, nadie prácticamente lee directamente firma porque, de la cirugía, y ya se firma. Pero Y sí, después pasa algo y el hospital se deslinda totalmente de toda responsabilidad. sí, así mismo es, así mismo es. Bueno, ¿cómo que podemos concluir? Que aunque el documento del consentimiento informado no es necesario que sea excesivamente extenso, debe cumplir unos aspectos básicos para que se pueda afirmar con seguridad que un paciente fue debidamente informado acerca de un tratamiento o de una intervención quirúrgica para prevenir cualquier posible reclamación profesional. Para eso, pues lo que hacen firmar, para desligar responsabilidad. Los centros de salud acumulan miles de consentimientos en papel y por tanto su digitalización y su vinculación a la historia clínica electrónica se hace imprescindible a día de hoy. Entonces sí o sí este va todo anexado por la historia clínica del paciente, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre lo que es consentimiento informado en sí? Por mi parte, bien, profe. Yo Bueno, acabo de ingresar, profe, así que ahora recién. bueno, o sea, es un documento realmente que por ejemplo, si usted el día de mañana abre su consultorio, ¿verdad? Tienen que tener estos tipos de documentos y la historia clínica no
historia clínica pormenorizada, sino lo que a ustedes le puede servir, ¿verdad? Si es alérgico a un producto, a una crema. ¿Por qué les digo? Porque de repente si ustedes utilizan algún tipo de, de productos, qué sé yo, para tratar el pie insano, ¿verdad? De repente esa persona puede ser alérgico o alérgico a uno de los componentes de las cremas o qué sé yo, lo que ustedes utilicen para realizar su trabajo. Entonces, para poder saber por lo menos ciertas cosas muy personales del paciente, ¿verdad? Si es alérgico, si tiene diabetes, para que ustedes puedan tratar, ¿verdad? Porque saben que el pie del diabético es muy delicado tratar, porque no se quiere luego curar. Y cuando no se cura, lo que se procede es a la amputación de los dedos o del pie, ¿verdad? De hecho, profe, claro que tenemos que manejar luego Mm, porque o sea, el inicio luego de esto es que vos sepas todo el expediente de tu paciente, sí, así ¿verdad? mismo es. Porque es algo muy delicado. El Ah, pie es muy delicado. sí, y más cuando tratas con personas diabéticas, súper delicado. Entonces siempre tienen que hacer tipo una fichita de cada paciente, ¿verdad? E informarles de lo que ustedes van a estar realizando y que utilizan, ¿verdad? Y aparte, de más está decir que siempre tiene que estar esterilizando sus herramientas de trabajo, ¿verdad? Porque lastimosamente suelo observar bastante, ¿verdad? Eh, que por ejemplo, en el caso de las manicuras, que no es igual al podólogo, utilizan sus herramientas, pero se van, le hacen al otro y el mismo sin ni siquiera arrojar alcohol por lo menos, ¿verdad? Y peor, en el caso de que ocurra algún tipo de corte y si ustedes, por ejemplo, no saben que esa persona, por ejemplo, es positivo a que se llama la tuberculosis o positivo al VIH, entonces por ese fluido o por esa sangre, si ustedes tienen una herida, se pueden contagiar. Entonces hay que saber siempre por lo menos lo mínimo de cada persona para ir a tratar y ustedes se puedan resguardar y tener su equipo de protección, ¿verdad? Que siempre eh, deben tener, ¿verdad? Para evitar. Y en el caso de que trabajen en hospitales públicos o privados, también siempre su equipo de protección y saber lo que tiene principalmente ese paciente, ¿verdad? Para evitar contagios. Ejercicio ilegal de la profesión. Hay requisitos básicos que se deben llenar para ejercer legalmente la profesión. Y en el caso, el NED estipula, además de poseer el título universitario debidamente autorizado por el NED, la patente de la ciudad donde se ejerza, también los requisitos de carácter moral y otros de carácter legal. La idoneidad adquirida a través del estudio y la preparación técnico-profesional en universidades e institutos de enseñanza superior, las instalaciones de consultorio, buffet u oficina debe hacerse en un lugar apropiado, con sobriedad de decoro y contar con los elementos necesarios de trabajo, instrumentos, aparatos, ficheros, libros de consulta. Cuidar la idoneidad, la ética profesional, la presencia decorosa, buen trato y del personal auxiliar. El anuncio profesional debe hacerse en la página correspondiente de periódicos y revistas científicas y debe ser discreto. Ejercicio legal de la profesión. El ejercicio va a ser legal, por ejemplo, eh, a ver quién estamos. Estamos Ana, Gloria, Sonia, Kelly, Lorena, Paola. Ponele que Sonia ya hace trabajo de podología. ¿Ella está ejerciendo legalmente la profesión? ¿Sí o no? Les pregunto. Si no tiene No, el registro, no, profe. no, Así mismo es. Entonces ella está haciendo, se está arrogando un título de profesional sin tener los requisitos establecidos legalmente. Y si yo no tengo esos requisitos, no puedo ya trabajar sobre eso. Ojo, hay, hay personas que son conocedoras empíricas, que tienen la técnica, pero no tienen el título. De igual forma, está bajo
bajo la figura de ejercicio ilegal, porque sí o sí que te dice el MED y el Ministerio de Salud, que sí o sí tenés que tener tu título profesional, ya sea universitario o de técnico superior. Entonces, aquellas personas que ejerzan este tipo de profesión están bajo la figura de ejercicio ilegal de la profesión y eso está penado por el Código Penal. Entonces, hay que atender, porque acá te dice específicamente los requisitos. Título, y en el caso, por ejemplo, de que si ustedes quieren abrir o instalar un consultorio dentro de su vivienda o alquilar eh, un lugar, debe tener las condiciones que el Ministerio de Salud te indica. Te da luego así un papel donde te dice cómo debe ser tu consultorio. Tiene que tener mucha iluminación, tiene que tener esas rampas, o sea, muchas cosas te exige. ¿Por qué? Porque después te quitan su patente. O sea, tienen que habilitar su consultorio por el Ministerio de Salud. No es que ustedes se reciben y van a abrir nomás así su consultorio sin hacer todo eso. ¿Por qué? Porque los del ministerio se van a controlar y te dan una patente que vale 1 año y se renueva de forma anual. ¿Ustedes sabían eso? Sí, profe. Bueno, está bien. O sea, como para cualquier negocio sería más, ¿cómo te decir? Con más requisitos nomás para el área de salud. Así mismo. Bueno, ejercicio ilegal de la medicina. Delito que comete la persona que ejerce una profesión para la que se requiere una habilitación especial o título sin haber obtenido la autorización correspondiente está estudiando y ya se arroga que es profesional de la salud. Por ejemplo, creo que hubo un caso acá, no sé si me equivoco, de la hija de esa diputada, ¿se acuerdan? Que se llamaba Ser Médica, pero que estaba todavía haciendo sus materias, no me acuerdo el nombre che, de esta, Perla, creo que era su nombre, y tenía salario de la Cámara de Diputados y de Itaipú. ¿Se recuerdan? La verdad que no, profe, pero hay muchísimos casos. Bueno, esta, por ejemplo, ella se le contrató como médica. Ella se arrogaba título de médica, pero le faltaban materias para culminar en la americana. Y directamente se le nombró a ella como médica de la Cámara y médica en la Itaipú y percibía 2 salarios y era la hija de una diputada. Lo que sí que se le denunció, se fue a juicio oral y se le condenó a que devuelva todos los salarios que ella percibió desde que entró a trabajar y más una sanción que no recuerdo cuál era. Lo que sí que lo que les puedo decir es que ustedes no tienen que decir nunca eh, yo soy podóloga, yo soy médica, yo soy esto, sin antes tener el registro correspondiente, porque ustedes pueden saber, eh, pueden hacer trabajo, ¿verdad? De podología, porque ya saben, vamos a ponerle, pero nunca decir que son podólogas recibidas. Siempre estoy estudiando, pero te puedo realizar, ¿verdad? Pero no decir que sos profesional del área. Entonces, a esto nos referimos a ejercicio ilegal de la medicina. Cuando ejercemos eh, eh, como profesional sin tener méritos para ello o los requisitos necesarios para ello. Yo ya le di tarea de esta materia, todavía no le alce, ¿verdad? No, profe. Vos sabés que ayer estaba mirando la plataforma y yo no encontré nuestra materia, profe. No, no esa materia. Sí, yo no encontré, no sé si a mí más o a las demás compañeras no le aparece tampoco. Voy a A mí no me fijarme. aparece. Voy a mirar un poco otra vez, pero porque No, no, anoche justamente estaba hablando con una de las compañeras y nos preguntamos si es que teníamos ya tarea y busqué y no encontré. bueno, A mí tampoco pude entrar en la plataforma, no hubo un caso, no había nada en la plataforma. porque yo tengo en la plataforma Podología.
pero voy a ver un poco si se le agregó al curso. Voy a mirarme después cuando termine esta primera entrada. El de patología aparece, pero el nuestro no. Ah, bueno, voy a fijarme un poco porque yo sí tengo cargado ya el de la tarea, lo que no recuerdo si llegué a alzar. Pero pasa que yo me creé mi materia, pues, y a lo mejor las chicas no le habrán agregado a mi curso. Pero termina esta primera conexión y les voy a escribir a Malena para que vea. Bueno, voy a prepararles entonces una tarea para que puedan hacer, porque nuestro examen, ¿cuándo es? La otra semana, pero prácticamente ya. Ah, entonces tengo que hacerle también ya su resumen. No recuerdo la fecha de la parcial. Ya, ¿Alguien tiene a mano? Acá ya noté. Podología, el 24 de mayo, día de María Auxiliadora. 24 de mayo, profe. Sí. Y sí, la otra semana. Hasta aquí va a entrar entonces. Bueno, vamos a terminar esta primera conexión y nos vamos a conectar en 10 minutos, ¿sí? Y mientras nos volvemos a conectar, voy a hablar con Malena para que les ponga, o yo nomás ya le voy a agregar. Creo que acá yo les envié la planilla de la materia anterior. Ahora te voy a hacer eso. ¿Sí? Bueno, dale, profe. nos conectamos en 10 minutos, ¿sí? Dale, profe. Chao, chao.